La película que vamos a ver hoy tiene el encanto de estar enmarcada en un tiempo que ya no existe. Y no solo porque a día de hoy no haya estrellas con el carisma de Marilyn Monroe, sino porque los escenarios, vestuario y situaciones pertenecen a una época demasiado concreta como para volver a darse. Cómo casarse con un millonario, una comedia que a modo de parodia exprime tópicos sobre las relaciones entre sexos y la supuesta naturaleza de hombres y mujeres. Para dirigirla, un realizador de lo más solvente y en negulesco, al servicio aquí de tres mujeres que funcionan como claro señuelo para acercar al público a las salas de cines: Lauren Bacall, Betty Grable y Marilyn Monroe. Hoy en el Callejón de las Maravillas vamos a tener a tres mujeres realmente extraordinarias y también a tres hombres. El guionista y realizador Alberto Carpintero, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Yo pensé que ibas a decir pues eso, Marilyn Monroe, claramente, ¿no? Los demás. Bueno, ahora veremos qué pido perfiles de estas tres mujeres encajan con los vuestros. Bueno, haremos un pequeño test. David Parajes, ¿con quién crees tú que es complicado. Yo me identifico en esta película más con los varones porque son bastante más idiotas que ellas. Bueno. Y aquí lo dejo. David Parajes, que como ya sabrán muchos de ustedes es guionista, editor y autor del blog Memorias del Cine Club. ¿Qué tal? Muy bien, David. ¿Y qué tal está Antonio Lázaro, nuestro escritor de cabecera? Pues bastante bien, bastante bien. Y con ganas de conocer a estas señoras, a estas bellas damas que... ¿Cómo andas tú de Parné? Ese es el problema. Siempre tengo la eterna expectativa de hacerme millonario, pero de momento no lo estoy consiguiendo. Bueno. Al menos en euros. Ahí lo dejo. En Bitcoin vas más adelantado, ¿no? Eso. Bitcoin, sí. Luego me explicaron que eso de Bitcoins, que es otro enigma para mí. Es como el amor, la bolsa, esas cosas que no entiendo. Pues por ahí andan los Bitcoins, sí, son en la misma categoría. De amor y bolsa. Amor y bolsa. Bueno, sí, porque esta película va un poco de amor y bolsa, ¿no? Directamente. Directamente, ¿cómo casarse? Explícitamente. Explícitamente, ¿cómo casarse con un millonario? Una comedia de Jean Negulesco del año 1952. ¿Qué vamos a ver por qué, Alberto? Pues vamos a ver, porque yo lo que digo, suelo decir con estas películas de los años 50, con estos colores y tal, a mí es que te transportan a un mundo mágico y feliz. Y se acaba la crisis y muchas cosas, y los bitcoins y todas esas cosas. Y de repente entras en ese Hollywood dorado y esos vestidos, y es lo de un poco la fantasía del pobre, ¿no? De vivir la vida de los ricos, ¿no? Y de hecho en esta película te identificas con pobres y ricos. Y luego aparte, bueno, pues está ahí el astro que es Marilyn Monroe, el sol, ¿no? Esa persona mágica para mí y para mucha gente, más allá de su belleza, que es lo que brilla, ¿no? lo que transmite, lo que tal. Y que aparte en esta película está fantásticamente bien, actúa muy, muy bien. O sea que para los que dudan de si es buena actriz Marilyn Monroe, esta es la prueba de que es buena actriz. Una de ellas, porque hay otras que también tienen tela. Y creo que está contigo de acuerdo, David, en eso de que es muy buena actriz y que es el sol de la película. Completamente, además, claro, cuando Marilyn hizo esta película todavía no había protagonizado una gran película, digamos, esta fue la última de las que hizo en las que no era, bueno, se convirtió en cabeza de cartel porque aquel fue su año, luego inmediatamente después, unos meses después, estrenó Niágara, donde ya de repente estalló el fenómeno Marilyn, ¿no? Ya empezaba a ser muy conocida. De hecho, en los carteles y en la publicidad le dan como prioridad un poco a ella, pero es verdad que si comparamos el minutaje de la película no es la que más aparece. Es una pena, se echa más en falta, siempre se echa más en falta a Marilyn,
Pero es verdad que de alguna manera esta película es interesante porque representa tres estilos de actrices y de mujeres de la época que tenían bastante repercusión por aquel entonces, ¿no? Porque, sin olvidar a las demás, Betty Grable, de alguna manera había representado lo que entonces estaba representando Marilyn, pero unos años antes, ¿no? Fue un poco como la pin-up por excelencia de los años 40, y aquí parece casi que le está pasando el relevo, el testigo a Marilyn, ¿no? Y Lauren Bacall se aparta un poco de esto, es como ella no encarna tanto este perfil de pin-up y de comediante, de cantante también, porque Betty Grable y Marilyn venían también del musical. Ella es más una actriz dramática y encarna otro perfil diferente, entonces eso hace la película también bastante rica. Pero a mí, sobre todo, yo cuando veo Cómo casarse con un millonario, me estoy constantemente acordando de las películas de los años 30, de la Recao, de las comedias de Fred Astaire y Ginger Rogers, donde son un poco estos sainetes así muy sofisticados, donde todo es lujo y opulencia y todos los personajes van fantásticamente vestidos y peinados y es todo tan estilizado, ¿no? Que visto hoy, desde luego, pues la imagen es muy fascinante. Y bueno, de alguna manera lo que retratan es esta lucha de sexos también que tienen estas películas, pero luego también recogen un poco otras luchas a lo mejor más sociales, más de clases, como es otro tipo de comedia, más tipo, pues no sé, las de Capra o Gregory la Cava, ¿no? Entonces está bien porque es una película muy de su época, muy divertida y bueno, y yo creo que para pasar un buen rato es estupenda. Antonio. Pues yo no lo podría haber dicho mejor que mis compañeros. De manera que animar a los espectadores y espectadoras a que disfruten de esta película que, como bien han dicho ellos, refleja ese espíritu, incluso ese tecnicolor fundacional un poco de los 50. Tiene también otra primicia técnica que se subraya, que es el cinemascope, ¿no? Que se presenta como el gran alarde o la demostración de ese gran formato que te mete, que te envuelve, que en ese momento, y que además se ve sin gafas, porque se ve que había habido experimentos de cinemascope con gafas, o, en fin, se presentó como una gran novedad técnica, y luego pues ese trío actoral de tres grandes actrices que han explicado perfectamente, ha explicado David de maravilla los diferentes registros, y que bueno, es todo un recital coral de interpretación hollywoodense, ¿no? de primer nivel. En los hombres quedan las réplicas, yo creo que está más desleída la historia, quizá porque son más tontos, somos más tontos en general, y se plasma en la película, pero en conjunto es una película muy correctamente dirigida, de la Made in Negulesco, que a lo mejor no es un maestro en la estela de Ford, Hitchcock, etcétera, pero fue un director prolífico de trayectoria, de 30 películas de trayectoria. Esta es una quizá de las más notables, de las más recordadas, ¿no? Y bueno, pues tenemos 90 minutos por delante de entretenimiento. Y una cosa muy importante que no hemos comentado, y es que los espectadores no se asusten, porque ahora, en cuanto empiece la película, va a haber casi 6 minutos de música, una orquesta tocando. Cierto. Esto tiene su porqué, luego ya lo comentamos, pero que aguanten, que la película luego va a empezar y que es muy divertida, ¿eh? Pero que no es un concierto retransmitido. Eso es. Bueno, pues vamos a ver ya Cómo casarse con un millonario. Pues aquí estamos en el Callejón de las Maravillas, hemos vuelto y no hemos pescado ningún millonario. ¿Vosotros habéis pescado alguno en estos 90 minutos? ¿Lo habéis conseguido? Yo lo que siento es que el falso tuerto, el mafioso de Atlantic City, vamos, resumiendo, no sabemos qué pasa con él, me tiene una gran zozobra. Cierto es, cierto es. Se queda sin su Marilyn. Y nosotros sin saber realmente a qué se dedicaba este tipo. No nos lo explica, ni nos explica realmente a qué se dedica. ¿Qué clase de actividad ilícita desempeñaba? Era para la segunda parte, que luego no... Que no se produjo. Aunque bueno, creo que sí hicieron una sitcom, me parece, a partir de esta película, unos años después surgió una serie para televisión, que no sé si funcionaría bien o mal. Vaya. Pero porque en realidad, si nos paramos a pensarlo, la idea de la que parte la película sí queda como para una serie, es original, ¿no?
este piso compartido por esas 3 mujeres que van pescando, van haciendo artimañas. Hoy día lo políticamente correcto sería cómo casarse con una millonaria, ¿no? Ajá. ¿No te parece? Bueno, nos podemos apuntar, sí. Es una idea que a veces cruza nuestras mentes, ¿no? Acabamos de ver Cómo casarse con un millonario del año 1952, dirigida por Jean Negulesco, una película que yo decía al principio, y también habéis comentado vosotros, que está muy enmarcada en una época muy concreta. Es decir, esto ni se entiende en otra época, glamour, ni por el fondo ni por la forma. De hecho, qué bonito son todas estas imágenes de Nueva York de la época, ¿no? Tan idealizado, tan bonito, ¿no? Con la música, es un poco, me recuerda un poco al inicio de Manhattan. Es un Nueva York de cartón postal, piedra. Sí. O sea, Bueno, muchas de las escenas, los exteriores, los edificios, todo el puente de Brooklyn, Rockefeller Center, todo eso es el Nueva York de la época, tal cual. Han puesto ahí... Que es lo único real, o sea, no Sí, pero porque todo está construido. Claro, pero sí que el 90% de la película es en interiores y es bueno, pero también es el Hollywood dorado, eso es construcciones. Claro, eso eran las películas de Fred Astaire, por ejemplo. Y luego por eso están ya... Building, perdona, igual es el Trump Building, ¿no? De ahora. ¿No hay un guiño ahí? Puede ser. Es que tiene el pobrecito dependiente de gasolinera. Ajá. Eso es otro toque de inverosimilitud de la película. Otro pequeño reproche junto con lo del tuerto, ¿no? Que está clarísimo que es un millonetis toda la película, ¿no? Bueno, claro, pero él no lo subraya porque también pone a prueba un poco que cualquier advenediza no se va a quedar con todo el patrimonio, ¿no? Pero el emporio. Cameron Mitchell, ¿no? Sí. El que es al final el giro de que tiene hasta un edificio, Brookman, sí. ¿no? Creo que pero al espectador no le engañan, te muestran desde el principio que él es millonario. No, al espectador no engaña. Estamos diciendo, venga, cásate con él, cásate, que sí, que sí. Es su hombre. Es muy cómico. He's the man. Es muy cómico que siempre, vaya donde vaya, siempre va con el palo de golf, ¿no? Sí. Un bastón. Tiene su propio edificio. Sí. Eso es el Trump, ¿no? Y es súper amigo del tejano, que lo trata como un palurdo al tejano, porque en realidad él no lleva corbata, pero es que maldita la falta que le hace. Y es curioso porque ese actor Cameron Mitchell acabó sus días en Italia y España haciendo todo tipo de subproductos, de películas, de romanos, de espaguetis y de todo. Sí. O sea, fue de los que llevó Ese es de los que acabaron aquí haciendo de todo. Esa humillación del peplum, ¿no? Con minifalda. Humillación del peplum, ¿no? A mí no me parece ni humillación, pero sí que me parece que es curioso. No, o sea, bueno, es un poco decadencia, la verdad. Tú que tienes las piernas muy bonitas. Al mini Hollywood, como llaman o tal, pues... Hombre, a mí el Spaghetti Western me gusta mucho, pero sí que es verdad que de alguna manera es una comparación, o sea, lo de Hollywood, pues, bueno, pues sí que es decadencia y tal. Pero vamos, es curioso porque luego incluso hizo películas con Juan Piquer Simón, ¿sabes? No sé si sabéis de Supersonic Man, es una película de un superhéroe totalmente estrambótico y él es el malo de la peli. Ese sí que hay cartón piedra de la buena. Pero eran películas... ¿Le doblaban al español? ¿Hablaba el español? Ahí no había sonido directo, cada uno hablaba su idioma y luego ya doblaban, ¿no? todo. Para cada país, además fíjate, Supersonic Man, nombre en inglés, ellos hablan, entonces lo distribuían incluso con seudónimos de nombre, los españoles con seudónimos, para que pareciese una peli americana. O sea, Pedro era Peter, ¿no? Claro, y cosas así. Sí, y los italianos igual, casi todos los italianos tenían seudónimo nombre inglés. O sea, Bud Spencer y Terence Hill mismamente. Son nombres italianos, claro. Sí, quizá los entonces más imitación célebres, y ¿no? Cameron Mitchell, pobre ahí, sin enterarse nada, hablando lo que pudiese y luego ya lo doblaban, claro. Pero, como a ver, Clint Eastwood y todos esos. Alberto, ilústranos, Cameron Mitchell en Hollywood, que no, tampoco... en esa época hizo alguna película, pero no, o sea, no fue de los... No sé si en su día fue... Tiene matices, tiene registro actoral. No es mal actor, es que él no es malo. En esta película de ellos, de la parte masculina, digamos, es quizás de los más... Hombre, cuidado que está William Powell ahí. Claro, eso es el William Powell es el... No, William Powell es el viejo. William Powell, joder, es el mítico de Leia Yasta y todas las películas de Cenaraso. Enlaza con todas esas películas. Claro, de Gregory la Cava, todas estas. Las comedias clásicas de los años 30 que comentaba. Y yo creo que claramente es un homenaje, es un homenaje. No te sorprende, no te aporta nada, porque luego el guardaespaldas es súper plano. Sí. Haciendo, digo, el guardabosques. Haciendo de guardabosques. Es que al final es todo como una especie de farsa, una especie de comedieta. Pero gira en torno a ellas la película, las estrellas son ellas. Y sí que me gustaría que apuntar que es uno de los primeros casos, si no me equivoco, en el que las actrices son las estrellas de la película, realmente. No sé. Bueno...
Hombre, yo creo 3 que mujeres. Habría que consultar el archivo parajes. Era más común, ¿no?, que fueran los hombres. Hombre, pero sí que hay, carpintero. sí que Las hay estrellas. antecedentes, no sé, yo recuerdo, por ejemplo, Damas del Teatro. Sí, creo que acaba también, efectivamente. Claro, o sea, sí que había antecedentes. Pero en un contexto de lucha de sexos como aquí, lucha cordial, yo creo que sí que tiene razón. Pero Messi, en plan Tiene un cartel punto de de modernidad, estrellas, Sí, sí. Algo como así. muy centrado Es posible, en es ella, posible. en que realmente las que iban a tirar de taquilla eran Claro, estas y que no 3 haya- sobre mujeres, todo- que por eso eligen a Sobre todo estas que no 3 haya ninguna actrices gran y no a estrella otras. masculina, posible, que no Claro. haya ninguna gran estrella masculina, porque normalmente sí que metían a Sí. alguien Claro, no que hay les antagonista. hiciese- Potente, Claro, algún claro. actor potente en Porque incluso taquilla. las de Gregory la Cava sí que de vez en cuando, o sea, sí que hay actores importantes. Pero Bueno, su última, no sé aquí- cuánto más hizo el hombre, pero ya a los 50 ya tenía 60 y tantos, ¿no? Debía tener. Y los demás actores, Cameron Mitchell no era nadie y los otros que salen no... El reclamo o sea, son ellas. Exacto, no hay ningún nombre, pero en cambio ellas sí salen las 3 a la vez. Salen ellas y William Powell Sí, como Claro, debajo, por eso, pero por con- vieja estrella. el por- cuarto mosquetero, digamos. Sí. ¿no? Esto Y de, es cierto. y de hecho, no sé, ¿cuál es el primero? Porque están las 3 a la vez, a la misma altura, pero ¿cuál es la que sale más a la izquierda? Que también es Creo que importante Betty- eso. Betty, ¿no? creo que me parece que es Marilyn, ¿no? Betty Grable, ¿no? ¿O Yo no? creo O recordar Marilyn. que Marilyn, me parece. Marilyn. Sí, Mary pero Beth bueno. Grable y Lauren Bacall. Es que claro, ahí es importante, ahí sabes, Ya. porque por izquierda a derecha es que es muy importante Sí, esto de sí. los créditos, ¿no? La rumorología dice que hubo pique entre Bacall y Betty, Sí, ¿no? De pero posición. en realidad fue Bacall-Marilyn. El antagonismo, parece ser, he leído algo por ahí, que fue en ese sentido. Y lo que está claro es que el liderazgo a nivel de guión actoral es de Lauren Bacall, del papel de Lauren Bacall. Es la ideóloga, ¿no? Es la mariscal de campo, la que teje toda la estrategia de... Y la que tiene más minutos el plan matrimonial, es la ¿no? trama Claro, central. claro. Está soportado Sí. por ella. Pero no la comedia. Es que es, o sea, es como la trama Ya. seria, porque ella realmente no es, Es la una... cabeza pensante del trío. Ella no tiene perfil cómico claro, No, como por eso sí que digo tiene que es un poco Marilyn. fallido. Es un poco fallido porque O en el, Betty fondo, Grable. en el fondo hay comedia. Es un gag recurrente su relación con el magnate del petróleo encubierto. Es un gag permanente, ¿no? Estamos besando, pero en el momento que el taxi te apee en tu casa ya no te voy a llamar en la vida. Tal y cual, estoy locamente enamorada de ti, pero como no eres millonario no puedo salir contigo. Tal. Es como un gag, pero no lo hace, yo creo que ahí Ella no transmite. le falta vis cómica a Lauren. Lo que Mientras pasa- que Marilyn da con creces el papel ese de cegata De Claro, lo que miope. pasa es que adorable. yo creo que si las 3 actrices estuvieran en el mismo registro de comedia más Perdería ligera, la más trama desenfadada, de la peli. entonces no posible. tendría sentido Pero nos tener... parece un poco arriesgado meter a Lauren Bacall. O sea, realmente la elección de Lauren Bacall en esta película. ¿A ti te A mí te me- chirría? yo la veo Yo creo que fuera da de el perfil sitio, de ¿eh? mujer Me choca. inteligente, fría, pensante... Sí, pero ahí queda muy bien, igual queda muy bien en el cine negro o en esos dramas, en esta comedia de repente me choca, A mí no me... porque a mí ni no me siquiera molesta. provoca la risa con el contraste, lo que decía él, la situación es divertida, pero no te provoca una... A mí sí que es verdad que el humor, como hablábamos antes, es tan personal que a lo mejor a alguien le hace gracia y tal, pero hecho- en principio de hecho- no transmite... De hecho, el careto con el que sale el día de la boda, con el que desfila el día de la boda, que luego se inventa lo del mareo, sale con una cara de mala leche que parece de verdad, vamos. O sea, Hombre, es que... que no te apetece casarte con ella. Hombre, es Porque que seas ella un realmente viejo. lo que no quiere es casarse con él. Hay una cosa fantástica en eso, que hay la broma lo de Humphrey Bogart. ¿Visteis la broma de eso? Es sí, muy sí, bueno. sí. Claro, que eso es lo mejor de su momento, cuando habla de lo de la gente mayor y de Humphrey Bogart. ¿sabes? Fíjese en ese galán maduro de la reina de África. A mí me vuelve loca. La reina de África. Eso está muy bien, ese detalle, claro. Pero vamos, Hay un esa- guiño eso a la reina Claro, de África. claro, hay un Sí, sí, guiño. sí. Ah, y a su marido, a su claro. marido, Humphrey Bogart, Claro, que le claro. sacaban, creo que 20 años o algo así. Claro, es que ella aquí tenía realmente sí 26 años, o parece mayor Parece porque en la mayor. época, ¿no? Esos trajes, el ¿Son reales los maquillaje... 26 años que tiene en la película? Sí, ¿O tenía es un 20 rollo del guión? No, no, Yo no, me la tenía- acabo de Era ver. muy joven. Era muy Tenía joven, sí. 26, 27 años, Y una Humphrey le cosa sacaba así. unos 20 o algo así. Pues a mí me da un punto de más de 30. Sí, pero por eso, por los peinados, el maquillaje... Por la cara de mala leche que tiene. Que no, hombre, que no, es bellísima. Pero sí que es verdad que el tema Marilyn Monroe, cada vez que sale, la película sube. Es que yo objetivamente veo que de repente tiene un interés, no solo por su belleza, ya digo, por cómo decía, cómo se tropieza, es que lo hace muy bien. Es que O sea, es que fíjate es qué muy chiste- natural, sí. muy natural. Qué chiste tan tonto, ¿no? Es, Sí, es decir, y quitarle típico, las ¿no? gafas a un personaje para que se tropiece, pero sin embargo funciona muy bien, ¿eh? Y son los momentos más divertidos de la película. Sí, totalmente. ¿Y de qué año es Me siento rejuvenecer? Porque me parece que también hacía cegata ella,
lía. Es anterior, sí. No hace como ese gata que conduce sin gafas y tal, la lía también, con Cary Grant. Claro, de alguna manera Es que pues, repiten además papel. yo creo que Marilyn era miope. Puede ser, sí, me suena yo que creo sí. que sí. Era Me suena que miope. sí. Sí. Me suena que sí. O sea que no hacía falta forzar mucho. Y tiene repercusiones de guión porque, por ejemplo, pierde el avión. Luego dice algo de que era una escala, lo de para ir a Atlantic City a Kansas, pero en realidad es que se ha equivocado Se ha equivocado de puerta o algo así. Evidentemente de avión, vaya. Todos de la TUA, pues es normal, ¿no? Pero es muy divertido porque están hablando, por ejemplo, en esa escena que es fascinante del pase de modelos, ¿no? Y están hablando de él y él tal, no sé qué, pero ¿quién es él? Porque ella no ve absolutamente nada. O cuando la conversación con el tipo en el avión, ¿no? Y dice, claro, porque no llevas gafas. Claro que llevo gafas. Ah. O sea, no ve absolutamente nada. Pero es muy divertido, una broma tan tonta. Y al final es que, claro, yo pienso que tampoco hay que depositar muchas pretensiones en esta película. Es una comedia desenfadada, que por cierto tuvo muchísimo éxito en su época, mucho éxito. Y es una comedia para pasar el rato, entretenida, para llevar al público a las salas, y eso lo consiguió, desde luego, con creces. Hombre, y conseguir que el público universal sueñe, porque fijaros, venden el tráiler, si lo habéis visto, vende el glamour de Nueva York, que ya entonces era la capital del imperio y del mundo. Y es curioso luego también referenciar en algunos aspectos. Yo cuando veía esta película, esas conversaciones de las tres en la terraza y todo eso, que es todo tan falso, ¿no? Tan de forillo, pues también me acordaba de Mujeres al borde de un ataque de nervios, donde la terraza también es tan importante, ¿no? Y también hay esas conversaciones, esas artimañas ahí. O sea que sí que sí que plantea a lo mejor varios momentos icónicos que no sé si nacen aquí, pero de alguna manera lo recapitula, ¿no? De hecho, yo casi ya lo puedo adelantar. Probablemente mi plano favorito de la película es esa escena tan larga, esa primera conversación en la terraza, que me encanta cómo empieza ese plano, que es un plano muy largo, porque esta película tiene planos muy largos, que empieza con el plano cerrado de las piernas de las tres que están conversando. Y entonces la cámara se va alejando y ya las vemos a las tres, cada una en su posición, ¿no? Pero es como una película, es como una loa a la belleza femenina de alguna manera, ¿no? Porque también es alucinante los vestuarios de esta película. Sí. Salen unos modelos que todos han, en todos los sentidos, por supuesto. De museo, como para estar en el museo del traje, ¿no? Sí, los de Marilyn siempre se hacen conocidos, ¿no? Sí. Son muy famosos todo el vestuario que llevan en esta película, pero también la ropa que lleva Lauren Bacall, ese vestido al final con esas mangas imposibles, ¿no? Y es muy llamativo, sí. Es que no olvides que son, digamos, pobres, entre comillas, pero son modelos. Claro. O sea, están intentando seducir millonarios, pero son modelos, entonces tienen un vestuario a su alcance, se supone rico y variado. Y son muy elegantes, porque simplemente a la hora de moverse, ¿no? Es que Marilyn sale del baño con un albornoz y una toalla en la cabeza y parece que lleva un Christian Dior. Aunque nos hubiera gustado más verla de otra forma. Bueno. Con el collar de perlas. Ajá, aunque fueran majóricas. No nos hubiera importado, ¿verdad? Y son pobres, pero viven por encima de sus posibilidades, ¿no? Como se suele decir, ¿no? Yo creo que eso, o sea, como van vendiendo a la velocidad que venden los muebles esos, tienen que vivir bien. Esa es otra. Tienen que vivir bien. Claro. La elegancia... Sí, tienen artimañas para sobrevivir. Claro, la elegancia con que vende todo el mobiliario, hace almoneda del apartamento, que además son muebles fabulosos, de Art Deco y demás, el personaje de Lauren Bacall, y que además ella es inquilina, o sea, que no son de ella. Ah, no, claro. Los vende 2 o 3 veces y la generosidad de sus mecenas admiradores les permite recuperarlo. A mí me gusta eso, que lo vaya recuperando. Desde cuando dice, vuelve a subir los muebles. ¿No? Qué peligro de inquilina, ¿no? Pero fíjate, un director como Lubitsch o Wilder le hubieran sacado mucho más partido a estos personajes, a los que cargan los muebles, ¿no? Les hubiera puesto una frase o algo. Algo recurrente, ¿no? Sí. Cada vez que... Aquí es elegante uno de los compradores que le dice un par de veces, dice, señorita, lamento no poder, pero ¿no? Están las cosas hoy día... Como siempre hay crisis, que no es de ahora. Es verdad que le falta la chispa, ¿eh? Esto te lo hace Lubitsch y ya te mete un personajazo ahí, o Wilder igual, que es de la escuela de Lubitsch, entonces tampoco... Sí, porque de vez en cuando hay algún otro personaje, por ejemplo el chico, el botones del edificio, ¿no? El portero, este joven que está por las noches, que, bueno, tiene ahí sus frases y tal, pero es verdad que no le sacan demasiada punta, ¿no? Falta, eso te lo hace Wilder y vamos, te lo remata. Es que no es un botones auténtico, es demasiado viejo. El botones de verdad tiene que ser un mocete con la cara llena de granos, muy picarón, de esa edad terrible, de 16, 17 años.
Este ya tiene 22. Muy viejo. Pero bueno, aún Creo así, yo. la película, siendo una comedia, digamos, ligera, por así decirlo, luego también plantea cuestiones que hoy por hoy pueden dar que pensar y que yo incluso pienso que es una buena película para poner como, para mantener un debate sobre cuestiones de género, por así decirlo, porque claro, está planteando desde el principio un debate entre cómo las mujeres necesitan de alguna manera, las mujeres de aquella época, que entonces pocas se habían incorporado al mercado laboral, cómo necesitan medrar en su vida, cómo el matrimonio es visto como un negocio. Sí. Y aunque puede caber la tentación de ver esta película bajo una lectura machista, por decir, fíjate qué materialistas son estas mujeres, ¿no? Que al final yo pienso que incluso puede ser todo lo contrario. Yo creo que tiene una lectura bastante feminista en cuanto a que los hombres que aparecen son todos instrumentos, son hombres objetos que cumplen la función de soltar el dinero para que ellas cumplen su sueño de vivir a gusto sin dar golpe y comprarse esos trajes maravillosos y beber champán y toda esta vida fabulosa, ¿no? Puede que sí. No sé qué pensáis. Por lo menos es una película interesante para debatir sobre el tema. No llega a ninguna conclusión. Tampoco se moja mucho. No se moja Lo mucho. que creo es que triunfa el amor. No, El mensaje bonito, idealizado quizá, es que triunfa el amor y todas, de algún modo, no sé hasta qué punto tomas su decisión planificada, que era casarse con el rico, fuera guapo, feo, viejo, joven y tal. Lo importante era, el objetivo era el rico. En un momento dado, postergan, o el amor hace que posterguen. Luego, al final, el que dicta, el que decide, el que resuelve es el Dios amor, ¿no? Claro, por eso fíjate que rige tanto para ellos como para ellas pasa, como para claro, nosotros. que es ¿no? muy triste que tengan que recurrir pues al matrimonio para poder salir adelante, es decir, no tienen otros recursos. Ya, lo que pasa pero esta mujer en realidad lo que quieren es vivir bien, porque tampoco se buscan un trabajo ni nada por el estilo, es decir... Quieren de 30 millones para arriba, porque Sí. Lauren Bacall va diciendo primero 30 millones, luego 50 millones, millón arriba, millón abajo, según, Porque lo gracioso, según van claro, llegando. es que luego ellas son personas de a pie. Quiero decir que es muy divertido, por ejemplo, también este momento nocturno en el que las tres están soñando con esos sueños locos, ¿no? Y Betty Grable con lo que sueñas con un bocadillo normal y corriente. Porque tiene hambre. Pero fíjate eso que dices, al final, lo de la comedia, cómo plantea la premisa, ¿no? De que son unas mujeres que quieren que les mantengan unos millonarios, vivir bien y por todo lo alto y tal, y al final acaba triunfando el amor. O sea, es una cosa que es que ya según empieza, tú dices, ya está. Sabemos que se van a enamorar y el dinero tal. Entonces, por eso digo que al final se mueve en un terreno muy sólido y nada pantanoso, nada ¿sabes? Nada que te pueda plantear tipo de duda o que te pegue o que te sorprenda. O sea, es una comedia que tienes que verla totalmente relajado, sabiendo dónde vas. Sí, O sea, claro, claro, sí, claro, que en otro tipo de películas o de comedias sí que puede haber alguna duda de, ahí va, ¿qué está pasando aquí? O qué tal. No, aquí nada. Aquí es totalmente recto, plano y sin sorpresas. No quiere decir que sea malo. Lo que pasa es que es una fórmula tantas veces vista. Claro. Que de alguna manera, pues... Lo más sorprendente es el dueño de la casa cuando hace esas incursiones, que es un lado que a mí me ha recordado, no sé si a vosotros, al inspector Clouseau un poco, ¿no? Sí, un poco, las sí. parodias de Bond y un poco el género Pantera Rosa, el inspector Clouseau, ¿no? Ahí, disfrazado de un modo que lo detiene el botones directamente. Bueno, si no fuera cómplice y lo hubiera propineado, ¿no? Pero ¿se acaba de quedar claro qué es lo que sucede con ese señor? ¿Por qué le persiguen? Si realmente es rico o no es rico, Sí, ¿qué pasa? Porque tendría algún tipo de complicación fiscal, ¿no? Pero habrá defraudado impuestos. Anda metido en alguna trama. Porque Claro. le da un Está claro. puñetazo a un inspector de Hacienda o algo así, ¿no? No, porque le han pillado que estaría defalcando dinero allí a... Pues no me he enterado yo. Es que para que Hacienda le nada. perdonase tenía que recuperar el dinero del acreedor, del que le tangó, o algo así. No se explica mucho, pero sí que se hace alguna referencia a esto. No, en resumidas cuentas, una acaba locamente enamorada de un guardabosques, por el equívoco ese de todo lo que ves puede ser tuyo porque es mío y son las cumbres que vigila del incendio con su presencia y su trabajo y tal. La otra, en fin, una especie de delincuente fiscal o algo así, o un conseguidor, o en fin, un tipo de esto, ¿no? Y la otra, un presunto empleado de gasolinera. Son
en el fondo se rinden a ello. Luego está el desvelamiento final cómico de el taco de billetes y el tipo que una vez más dice la verdad, que es rico, con total sencillez y naturalidad, ¿no? Y saca un rulo de pasta que se caen todas, porque se quedan los chicos, ¿no? Patidifusas, las tres. Se quedan patidifusas. Es un gag casi de TVO, ¿no? Eso, Sí. Es quedas hacia atrás, ¿no? Efectivamente. Pero bueno, Sí, además que no las vemos caer, que también Se aquí oye está el bien audio, por ¿no? tener El audio. nebulesco, claro, lo resuelve bien. Pero bueno, toda la un movimiento de película... cámara, ¿no? Sube y no está, ¿no? Así, ¿no? Sí, Enfoca el dinero y es sube. el dinero, el sonido, ¡pum! Y luego ya en plano general ya vemos que no están. Toda la película está un poco en clave de parodia. Claro. No, claro. Se lo he puesto mal en serio. Curiosamente, el nada. Negulesco tampoco era un director típico de De comedia. comedia, De hecho, ¿no? aquí vimos otras, Belinda, Belinda, sí. un drama fabuloso. Y sí que, si miras así en perspectiva su filmografía, tiene algunas comedias, pero lo que más despuntaron fueron los dramas. De Negulesco, que murió en España, en Marbella, creo, Sí, ¿no? sí, sí. Vamos, El nonagenario. sus últimos años los pasó en España, era de origen rumano. Se fue Se en los... retiró En Marbella, en los ¿no? 70. Marbella murió, sí. Se retiró en los 70, ya desde los 60, en la época esa de Jaime de Mora y Aragón, que fue un hombre, un gran benefactor y promotor de la Costa del Sol, porque atrajo a mucha gente, no solo a jeques árabes y todo eso, incluido al parecer Bin Laden, pero bueno, anduvo por Marbella en su otra vida anterior, de gentil, digamos, pero trajo a Sean Connery, trajo a gente, vino mucha gente de actores, generalmente estrellas en declive o... Deborah Kerr también, ¿no? Fue Deborah Venir Kerr. con Bismarck, ¿cómo se llamaba esa? Sí, pero no era actriz, era hombre. Bueno, pero, un poco sí, ¿eh? La gorila. Bueno, os voy a pedir ya escena o secuencias. Alberto. Pues la verdad es que yo lo tengo difícil. ¿No? Me pasa como estas películas que realmente no... O sea, tengo una sensación un poco etérea de disfrute, pero no... lo que voy a decir es lo previsible, es las escenas de Marilyn. O sea, pero por un tema de que creo que esta película tiene sus aciertos, tiene sus valores y tal, pero creo que sin ella no hubiese llegado hasta nuestros días, como ha habido tantas otras de estas olvidadas que a lo mejor descubres y dices, ah, están divertidas, está simpática. Pero entonces creo que las escenas de Marilyn, sobre todo esa parte que hay equívocos de cegata, ¿no? Al final es cuando sonríes más, ¿no? Pero sobre todo es lo que decía antes, por la naturalidad con la que hace el gag, ¿no? O sea, no es tan fácil eso, hacer que te chocas contra algo y tal. O sea, está bien hecho. Y entonces me quedo con eso. Me quedo con, no un momento en concreto, sino con 2, 3, 4, y todos interpretados por Marilyn y su malentendido visual. David. Pues yo coincido con Alberto en que es verdad, no lo había pensado, pero si en esta película, en lugar de estar Marilyn, fuese cualquier otra actriz, probablemente no estaríamos hablando hoy de esta película. Ella es, digamos, la que le dio trascendencia, pero bueno, al igual que otras películas de Marilyn, digamos, donde ella, al margen ya de que si es mejor operaactriz o más o menos fotogénica, sino que de alguna manera ya es una película de Marilyn, ¿no? Sí. Y en este caso es evidente, de hecho, en esta película está, yo lo voy a elegir ya como plano preferido, al margen del otro que comenté antes, como una de las imágenes más icónicas de toda su carrera, que es ese reflejo quintuplicado, ¿no? en ese espejo, que es como una imagen 1.000.000 de veces repetida, donde ya la puedes ver de todos los puntos de vista y dices tú, ya está, la película ya ha cumplido su misión. Ya ha cumplido su misión, pero no solo eso, sino que además de alguna manera reúne lo que un poco era Marilyn, que era, por un lado, una belleza evidente, pero por otro lado, una gran comediante, una buena actriz, porque inmediatamente después, lo que decía Alberto, va hacia la puerta y ¡bum!, se estampa la nariz contra la pared, que eso es muy divertido. Y yo he visto la escena varias veces y será una tontería, pero siempre me río. Siempre me río después de haberme limpiado la baba, claro. Antonio. Pues bueno, por no incidir tanto en Marilyn, que no me sorprende porque es maravilloso, es un icono permanente, pero creía que era más de mi generación y anteriores la Marilyn latría, ¿no? Que no afectaba a mis jóvenes contertulios, pero veo que sí. Yo personalmente nunca fui era más de Rita Hayworth o de Charlotte Rampling, me atraían bellezas más ambiguas.
menos explícitas, menos... Bueno, ambigua, para mí tenía más enigma, que Marilyn era como muy evidente, igual que Kim Novak o tal. Eran bellezas incuestionables, pero que eran, a mí me resultaban apabullantes personalmente, una cuestión de percepción o de... Y entonces, bueno, la escena que me gusta, por no incidir en las de Marilyn, que efectivamente demuestra que valía para la comedia, que era una gran actriz cómica, que tenía registro actoral, cómico y dramático, evidentemente, y trágico, como se comprueba en su final y en su propia vida. Pues la escena con la que me quedaría es la que es típica, por tópica, me ha llamado la atención y me ha gustado, que es un poco en la línea que he comentado de La Pantera Rosa, ¿no? El tipo de la gabardina, las gafas y el sombrero y tal, que llega a su casa, la ve ocupada y se tiene que salir a la cornisa y a la terraza, y eso lo hemos visto en el cine centenares de veces y no nos cansamos de verlo, ¿no? No nos cansamos de verlo bajo la lluvia y tal, hasta que ya consigue infiltrarse, escaparse, hacer algo, ¿no? Y salir del apuro, ¿no? Esa es la escena que destacaría. Bueno, Muy bien. pues nos vamos ya, si os parece. No hemos conseguido el millonario Jolín. ni la millonaria, No, pues nada, tendremos que no. seguir intentándolo. Pero hemos estado en Nueva York, bueno, 90 minutos menos media hora en Maine, una hora. Como dice, y refiriéndonos a otra película de Capra, podemos ver Millonario de Ilusiones, ¿no? Ilusiones nadie nos quita. Por cierto, dinero. no hemos comentado nada rápidamente, David, de la escena del principio, que al final también de la orquesta, que al final no hemos comentado nada claro, de claro. por qué está ahí. Pues muy rápidamente, además de lo que comentaba Antonio al principio, de que la película fue realmente la primera que se rodó en Sistema Cinemascope, aunque la primera en estrenarse, pero no en rodarse, fue la de La túnica sagrada. También esta película presentaba la novedad que era un sonido estereofónico, que también se presentaba entonces con esta película, y el gran momento para que el público pudiese quedarse fascinado por esto era esta primera escena, que además de alguna manera Alfred Newman, el compositor, que es el mismo que dirige la orquesta y que era uno de los grandes nombres del cine clásico, hace una música también como muy... Aunque toda la banda sonora está llena de estándares de jazz que él más o menos adapta, aquí sí que compuso el tema este del principio, el Street Scene, que desde mi punto de vista tengo que decir que es demasiado parecido a la Rhapsody in Blue de Gershwin, que también estaba muy de moda en aquella época, pero bueno, que también es como, además de para rellenar minutos, porque la película era un poco corta, yo pienso, es que también le daba como más empaque, es decir, era como las oberturas al principio de las obras musicales, de las óperas, de alguna manera es la obertura que abre la obra, y luego al final hay un pequeño Un cierre. alarde tecnológico también y tal. También, además. Pero de ¿tú presentar. creéis que había en España, por ejemplo, en el Parque de Salas de España, equipos de audio para... Yo creo que ni en la España del año 53, yo creo que ni en la Gran Vía, ni en el Capitol, ni en ningún lado. De ninguna manera, no. Bueno, pero no estaba pensado para proyectarse en España, precisamente. Sí, ¿por qué no? Sí, hombre, luego tenía el mercado en Europa y en... Ya formábamos parte del planeta Tierra, ¿no? Sí, pero no con salas del planeta Tierra todavía. Claro. La propina. Ya, bueno, esto ya que lo vean como sea. Bueno, nos vamos, volvemos la semana que viene. Hasta entonces.